Amigos de vertvnoticias.com, gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio que desafía la censura y la autocensura gracias a las nuevas tecnologías, al Internet, en Semana en Política. Bueno, hay un tema que ha convertido a Venezuela, lamentablemente, por una mala noticia de trascendencia internacional. El gobierno pretende manipularlo y convertirlo en una nueva gesta antiimperialista, pero para tapar el enorme entramado de corrupción que se ha construido en Venezuela en los últimos 15 años. La Venezuela previa a 1998 tenía una democracia imperfecta, con una corrupción comparativamente hablando típica de lo que ocurría en los países latinoamericanos, pero el remedio a los problemas que empezó con el proceso constituyente en 1999, pues nos ha demostrado que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Venezuela se ha construido, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, en mi modesta opinión, un auténtico Estado mafioso. O sea, aquí lo que se ha instaurado es una cleptocracia. Ayer casualmente una señora en la Plaza Katia del oeste de Caracas me comentaba, de Katia por supuesto, me comentaba que estábamos los dos viendo una recolección de firmas que estaba promoviendo el partido oficial, y esta señora me decía que ella no firmaba porque cuando pusieron a Alejandro Andrade a saquear la Tesorería Nacional, a ella no le preguntaron su opinión y que a ella le gustaría que recogieran firmas, pero para quitarle todos los reales que Rafael Ramírez, Diego Salazar y su combo en PDVSA le robaron al país en los últimos 10 o 12 años. Rafael Ramírez fue desde el año 2002 el funcionario público más importante que ha tenido Venezuela después del presidente de la República, la única persona que ha tenido en sus manos la presidencia de PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo. Esto es bueno recordarlo porque él era el responsable de todo el sistema eléctrico nacional. Según la ley de electricidad aprobada por este gobierno, que es la continuación, por el gobierno anterior, y la continuación es era el ministerio el responsable de garantizar las inversiones públicas y privadas en el sector. Y cuando vino la emergencia eléctrica, se permitió la compra sin licitación de plantas eléctricas. Y todo ese dinero venía de PDVSA. Y el responsable de todo esto, por una u otra razón, era Rafael Ramírez. Entonces, bueno, sería muy bueno que se empezara una investigación sobre Rafael Ramírez, y el partido oficialista debería estar recogiendo firmas no para llevárselas a Obama a la cumbre de Panamá, sino para someter a Rafael Ramírez a un juicio para que la Fiscalía, la Contraloría y los tribunales empiecen una investigación. Y luego están las propias denuncias que han hecho altísimos funcionarios del gobierno, como el caso de Jorge Giordani, cuando él fue el que dijo que 20.000 millones de dólares habían sido asignados a empresas fantasmas durante el año 2013. Y hay otras instituciones privadas de la sociedad civil, sobre todo en el área económica, que estiman que ese monto puede haber llegado a 60 o 70.000 millones en los últimos años. Lamentablemente en Venezuela la corrupción tiene una historia bastante larga, tan larga como el país, desde que empezó la República con el escándalo de los haberes militares. Los caudillos que ganaron la independencia se repartieron las mejores tierras, y perder el poder en Venezuela era perder el acceso a ese saqueo. Con Guzmán Blanco vino una nueva etapa de corrupción, Guzmán Blanco, que le trajo tanta modernidad a Venezuela en muchas áreas. No obstante, él puso de moda aquella lamentable frase, robó, pero al menos hizo, ¿no? Una actitud bastante cínica. Con la familia Gómez se instauró una auténtica cleptocracia en Venezuela, y normalmente los gobiernos autoritarios, los gobiernos sobre todo de origen militar, de origen de la fuerza, precisamente porque no han tenido controles, han tenido a ser los gobiernos más corruptos. Y en el periodo democrático de la imperfecta democracia, entre 1958 y 1998, hubo muchos escándalos de corrupción, pero yo quisiera aquí introducir un matiz, porque la competencia política entre los partidos contribuyó mucho a que muchos casos se investigaran y que a muchos partidos y políticos tuviesen un poquito de temor por las consecuencias políticas que podían tener sus actos. No lo evitó totalmente, pero eso se convirtió en una especie de freno. Y además de eso, quisiera agregar que la generación fundadora de la democracia venezolana, empezando por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera, fueron personas que tuvieron un compromiso ético muy importante, muy grande. Presidente Caldera, por ejemplo, falleció en la misma casa que tenía antes de ser presidente de la República, y la honestidad del presidente Rómulo Betancourt es algo que es muy conocido. Bueno, para hablar de todos estos temas, hemos traído a quien modestamente, a mí me parece, es la persona más indicada para que hablemos de esto, cómo llegamos acá
y cómo podemos salir. Tomando en cuenta lo siguiente, la corrupción no es simplemente que unos políticos se roban un dinero y que malos son. El problema de la corrupción es que impide el desarrollo porque desincentiva el ahorro, la inversión y el trabajo. Y los países que no logran desarrollar eso, que no logran promover eso en su sociedad, esos valores, pues son países que fracasan. Y no es casualidad que los países más corruptos del mundo sean precisamente los países más pobres. Pero sobre esto yo le pregunto a mi querida, admirada amiga Mercedes Freitas si está de acuerdo o no con esta última frase que he expresado. Bienvenida. Totalmente de acuerdo. Mira, no solamente los más pobres, sino que hay una relación terrible entre los países más pobres y los menos institucionalizados. O sea, la lucha contra la corrupción, así como la lucha contra la pobreza, tiene que ver con que haya sistemas, procesos que equiparen y nos pongan a todos en igualdad ante la ley. El cumplimiento del Estado de Derecho no es solamente una frase que está en la Constitución o que un líder puede decir que nos promete. Tiene que traducirse en sistemas, en procesos, en una justicia sólida, autónoma e independiente, que es la base de cualquier sistema político, democrático y de equidad. Y que ha sido nuestra gran falla de toda la historia, ¿no? No hemos tenido un poder judicial independiente y fuerte. Yo me acuerdo en lo que llaman la Cuarta República. La mal llamada Cuarta República. Bueno, está bien. Ajá. Pero de la Cuarta República yo me acuerdo, bueno, de las mafias también se hablaba de las mafias judiciales y de las bandas, había bandas. Eso parece que continúa porque los rumores siguen igual. Se han profundizado. Y el gran problema ahora que tenemos en la justicia es que al participar no como órgano de control o como órgano de creación y de desarrollo de lo que dice la justicia, las sanciones, sino como parte del mismo partido político casi o de la misma ideología política, su deber ser no es crear justicia, no es dictar justicia, no es llevar a la cárcel o sancionar o crear los niveles mínimos de impunidad, sino confirmar que el grupo que está en el poder se mantenga en él. El último estudio del grupo de un Estado de Derecho que lleva el profesor Antonio Canovas y Luis Alfonso Herrera, ellos explican allí cómo todas las decisiones del Tribunal Supremo en temas políticos o cercanos a instituciones políticas, todos han sido favorables al gobierno. No hay ni una vez que el gobierno se haya equivocado. Es un poco difícil de pensar, ¿no? ¿Y qué tiene eso de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que los tribunales siempre fallen a favor de la opinión o los intereses del gobierno? Bueno, pues que entonces hay unos más iguales que otros, ¿no? Hay unos que la ley se les aplica y hay otros que no se les aplica nunca. Hay unos que utilizan la ley para mantener su poder o para mantener sus privilegios, y los privilegios siempre van en detrimento de la equidad y la justicia. Lo que está pasando con la impunidad es que se crea un círculo vicioso en donde la corrupción compra su libertad y sus espacios para delinquir, y entonces se vuelve impune el sistema, y ese es un círculo vicioso que tiene, bueno, hasta que explota. Y mi opinión es que estamos cerca de una explosión. Por lo menos a nivel internacional yo siento que eso ya está explotando, porque desde hace mucho tiempo se habla del dinero que está en los paraísos fiscales, del dinero público que no aparece, que no está, de las obras que no se hacen pero se pagaron, de la cantidad de dinero para fiscales, de los fondos para fiscales que son muchísimos. Estos depósitos que se denunciaron, que estuvieron varios años en un banco suizo de no muy buena reputación, que entiendo que estaba a nombre de la República, pero estaban en cuentas secretas y no estaban en la contabilidad nacional. Bueno, eso no lo sabemos, porque la contabilidad nacional no la conocemos desde hace tiempo. El ministro dijo que sí, que ese dinero todo el mundo sabía que estaba allí, pero yo no sé cuál es el mundo para el ministro, porque la verdad es que nosotros hemos estado detrás de esos fondos. Bueno, cuando dice a lo mejor el mundo lo sabía él, Cilia, exacto, Maduro. Por eso digo que no sé cuál es el mundo del ministro, ¿no? Claro. Es un mundo particular, un mundo es muy particular. Pero el mundo en el que nosotros participamos, el mundo en el que tú participas y que seguramente la mayoría de la gente que ve este programa no sabíamos. No sabíamos. De hecho, nosotros no sabemos todavía en dónde hay dinero de la República, cuáles son los criterios para escoger un banco. ¿Por qué se coloca en un banco y no en otro? ¿Por qué se coloca esta cantidad de dinero y no otra? ¿Qué ha pasado con ese dinero de allá para acá? ¿Eso ha sido por mal diseño institucional? ¿Ha sido por desidia o hay una mala intención?
Bueno, mira, yo hace años pensaba que era ignorancia, personas que no estaban acostumbradas a manejar tanto volumen de dinero, impericia o intereses, digamos, políticos semisanos, quiero decir, el interés de mantenerme en el poder, entonces, bueno, me aprovecho, pero pienso en el país. Yo realmente hace años que dejé de pensar así. Yo hace rato que pienso que la gente no es tan tonta, que la gente es muy inteligente, y que la gente se sabe aprovechar muy bien de lo ajeno. Nosotros no podemos pensar que el problema que tenemos de haber comprado medicinas vencidas y de que ese caso no se haya investigado y de que no estén presos los responsables es por desidia. Claro. Ahora, eso es por diseño. Y una de las cosas que nos parece que es un gravísimo problema para poder llegar a los culpables es que hay un diseño institucional en donde se junta el Ministerio de Energía con el de Electricidad. Entonces hay un presupuesto, unas personas, unos fondos, un edificio, unas sillas, unas mesas, unos computadores. Después se dividen en dos. Entonces no se sabe cuántas sillas van para acá y cuántas sillas van para acá. ¿Qué funcionarios quedan en uno y en otro? ¿Cómo se reparte el dinero? Después se junta con otro por aquí. Y de nada queda control, de nada queda una auditoría. Yo no he trabajado nunca en el sector público. Bueno, una vez hice unas pasantías que nunca me pagaron cuando estaba en la universidad. Pero bueno, nunca he trabajado en el sector público, pero sé que para desincorporar una mesa, un computador, es un drama. Claro. Tienes que hacer un papel y mandarlo, y la firma de 3, y la administración, y no sé cuánto. Y está fastidioso, o era fastidiosísimo. Debe ser. Sí. Es un proceso que debe ser. Tiene que ser así. Claro, porque mi mesa la mesa esa que yo uso no es mía. Claro. Es de todos los venezolanos. La computadora no es mía, es de los venezolanos. Mercedes, quería aprovechar eso. Ahora, ¿qué hay que hacer para evitar que en Venezuela le sigan ocurriendo cosas así? O sea, ¿qué es lo que ¿cuál es la institucionalidad que hay que construir? Bueno, eso no es fácil, así no es, gracias a Dios, que no es decir que yo ni ya. O sea, llega una persona honesta, honestísima a la presidencia de la República. Bueno, hace falta más que honestidad. Hace falta honestidad y es vital. Por eso uno de los criterios para la elección de los nuevos diputados ahora a final de año, en el que yo estoy poniendo toda mi fuerza, es que sea honesta, íntegro, coherente. Esas 3 en una, que llamamos íntegra o transparente, es vital. Pero no es suficiente, porque hay que saber. Porque la gente a punta de honestidad, pues, sabes, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces hay que saber que hay veces que el diseño institucional es complejo, que el manejo de lo público requiere una cantidad de información. A nosotros nos sorprende cuando evaluamos alcaldías, que nosotros tenemos muchos años evaluando alcaldías, que muchos funcionarios en las alcaldías, por ejemplo, no saben que existe una ley contra la corrupción, o no conocen y no se han leído la ley de administración pública. Y resulta que sin eso tú no sabes por qué te pueden meter preso, entre otras, pero tampoco sabes cómo manejar lo ajeno. Claro. Entonces hace falta independientemente de que tú no quieras robar, puedes cometer un delito. Puedes cometer delito, exactamente. Entonces, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Que es tu pregunta inicial. Mira, todos tenemos tareas ahí, ¿no? Por supuesto, los líderes que están en los cargos de decisión pública son los responsables. Y el presidente es el gran responsable en Venezuela, porque el presidente de la República es jefe de todo. Y es el que maneja el 99% del presupuesto nacional. Porque si contamos el presupuesto formal, más los fondos paralelos, más los ingresos de las empresas públicas que no están en el presupuesto, estamos hablando de que el presidente realmente maneja casi todos los bienes del país. Y eso no es sano. Eso no es sano, o podría ser sano si hubiera una división de poderes clara, en donde se le hiciera un seguimiento muy riguroso. Pero cuando tenemos una presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que dice estos son sus poderes públicos, yo creo que estamos haciendo lo contrario. Es que ahí empieza el problema. Y realmente, en términos históricos, no le están haciendo un favor al presidente de turno, cuando los poderes se sienten tan débiles ante el poder, o cuando el Contralor General de la República dice que para dar información tiene que pedirle permiso al presidente de la República. Claro. Eso va en contra, primero, de lo que está escrito en la Constitución, de los principios que llevaron a la separación de poderes, pero también a la comprobación real de que se está usando lo público para el beneficio de todos y no de unos particulares. Entonces tener poderes, la división de poderes, la autonomía de poderes contribuye a evitar este tipo de cosas. Es el primer paso vital. Otra cosa que te quería plantear, cuando se acosa la libertad de expresión, cuando no hay medios que tengan la suficiente libertad o son censurados o se autocensuran,
se pierde también un control, ¿no? Claro, porque esa es otra forma de corrupción, esa es otra forma de abuso de lo público, ¿no? El poder que tiene todas las posibilidades reprime a cualquiera que le hace crítica. Eso ocurre en los sistemas de fuerza, pero también significa que el resto de los poderes son débiles para frenar el abuso de poder. El resto de los poderes históricamente, bueno, tú eres el experto en ese tema, lo que hacen es limitar el poder. Claro. Lo que hacen es impedir que un grupo pequeño de personas tengan la posibilidad de decidir por todos. Y esa separación de poderes. ¿Por qué la justicia es importante? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol o el béisbol. ¿Tú qué juegas? ¿Fútbol, béisbol? Bueno, nada. Ahorita no juego ninguno de los dos, pero soy aficionado a los dos. Ok, bueno, pero en fútbol... Lo jugué en un pasado no muy lejano. Lejano, bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Ese es otro tema. Pero en fútbol, si tú estás en un equipo y el árbitro es el papá del el portero del otro equipo, tú no vas a jugar. Claro. O sea, la importancia del árbitro es como elemental. Si tú vas a un juicio por cualquier cosa, para que te den la separación, la patria potestad del muchachito. Si el juez es el tío de tu esposo, tú pides otro juez. O sea, es una cosa elemental. Bueno, eso es lo que pasa con la Contraloría, con la Asamblea Nacional, con la Fiscalía, con el Tribunal Supremo, que tienen ese papel gigantesco de control que no están cumpliendo. Entonces, por eso yo digo que históricamente no le están haciendo un favor al régimen o al gobierno o al presidente de turno. Ahora, ¿quiénes sospechamos que eso es a propósito? Ay, yo también. Yo entiendo que es una cuestión que también es subjetiva, pero no es que tenemos somos muy mal pensados y pensamos que esto no es un accidente, sino que esto es algo Claro, adrede. pero eso es pensar en corto plazo y no en el largo plazo. Si tú piensas en el largo plazo, tú diseñas políticas para lograr objetivos importantes, ¿no? Entonces tú dices, bueno, mira, estas políticas las tenemos que diseñar así, va a tener estos indicadores y va a tener que cumplir con estas metas. Y estás pensando en, por ejemplo, sacar a la gente de la pobreza y llevarla a la clase media y dejarla instalada para que la gente tenga libertad para exigir más, para que tenga voz, para que no se sienta limitada por sus deficiencias y vulnerabilidades, por su indefensión. Claro. Entonces, ¿por qué a la gente no se la lleva a la clase media de una vez? ¿Por qué siempre esos programas a medias? Porque les interesa tener los pobres. Bueno, yo creo que la lucha por el mantener el poder es más importante que sacar a la gente de la pobreza. Y en todo esto la corrupción cumple un papel. Bueno, el abuso de lo público, si tú usas el dinero no para el beneficio de todos, sino para el beneficio de yo mantenerme en el poder, obviamente, y además en Venezuela está prohibido el uso político de los recursos públicos. Esa es una pregunta. ¿Hay precedentes en América Latina? ¿Tú conoces este tema? ¿Países que han llegado al nivel de corrupción a que ha llegado el país? Bueno, muchos países te dicen que están tan mal como nosotros. Yo creo que hay diferentes grados y estilos, ¿no? Pero de todas maneras, cuando uno empieza a presentar los resultados objetivos del país, la gente te dice, no, realmente nosotros no estamos tan mal. En Argentina... Como nos pasaba a nosotros antes. Que nos quejábamos y la verdad es que pero de todas maneras es un problema y lamentablemente... No, claro. Y te digo, México, por ejemplo, es un país muy preocupante lo que está pasando a nivel de inseguridad, del aumento de la inseguridad, el aumento de la fuerza como herramienta política. Aquí se usa la opacidad, la mentira y hasta la fuerza, pero el uso de la fuerza allí a niveles locales y regionales es una cosa dramática. O sea, quiero decir, hay diferentes situaciones, ¿no? No es que vamos a decir nosotros somos peores que nadie, lo que sí es que el nivel de abuso permanente, el alcance de la impunidad, o sea, el poder de los abusadores sobre las decisiones públicas ya ha llegado a grados superlativos y no creo que esto se pueda resolver fácilmente solo con un proceso electoral. Por eso te decía que todos tenemos tareas. Hace falta que desde el Ejecutivo se tomen decisiones, hace falta que desde el Legislativo y hace falta que nosotros, los ciudadanos, cada uno de nosotros, asuma la sanción social y la sanción política. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Lamentablemente aquí el asesino es el tiempo. Este es un tema sobre el que vamos a seguir trabajando, que nos parece muy importante, que uno de los grandes retos que Venezuela tiene a futuro es tener políticas públicas que nos permitan hacer un uso más eficiente de los recursos que son de todos los venezolanos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.